Un cordial saludo para todas las personas que siempre nos acompañan en los contenidos de Pro Bogotá. Durante este año hemos realizado las mesas de expertos en movilidad para dar recomendaciones, mirar cuáles son los principales retos que tiene no solamente Bogotá, sino la región en temas de movilidad. En la primera mesa se analizó todo el tema de gestión de la demanda, en la segunda la seguridad vial y en la tercera los retos de la Agencia Regional de Movilidad que se crea en el marco de la región metropolitana Bogotá con Dinamarca. Hoy estamos con Luis Ángel Guzmán, él es profesor de la Universidad de los Andes del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, uno de los líderes de la tercera mesa de movilidad. Muchísimas gracias, Luis Ángel, por acompañarnos en este video podcast. Hola Adriana, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hablemos primero de qué es esa Agencia Regional de Movilidad, cuáles son las funciones que tendría que cumplir y cuáles son, digamos, algunos de los problemas generales que debería llegar a resolver. Bueno, problemas son varios, pero empecemos por lo más sencillo. La Agencia Regional de Movilidad de la región, valga la redundancia, es una agencia que tiene en su papel principal coordinar todo el tema de transportes y proyectos de infraestructura de alcance regional en la región. Lo que pasa es que hoy la región solamente es Bogotá y Soacha. Bogotá, el departamento de Cundinamarca y Soacha, ¿cierto? Hoy no, quienes están adscritos hoy en la región metropolitana solamente es el municipio de Soacha y Bogotá, Distrito Capital. Estamos esperando que los demás municipios con sus consejos también se suban al bus literalmente para tener una mejor coordinación, porque como tú lo decías, hay unos problemas grandes. Bogotá, Distrito Capital, no es una isla. Funcionalmente Bogotá, Soacha, Mosquera, Chía, Tenjo, Tabio, Gachancipá, La Calera es una unidad funcional. Muchos bogotanos viven allá, trabajan acá, o mucha gente que vive acá en Bogotá trabaja allá. Todos nos movemos constantemente y tenemos, como sabemos los que vivimos en Bogotá, hay unos problemas serios de movilidad, particularmente en los accesos a la ciudad, autopista norte, calle 80, autopista sur, incluso vía La Calera, y eso es necesario pues tener la participación, ojalá, de todos estos municipios para hacer unos planes coordinados y en el futuro mejorar la movilidad de la región. Claro que sí, esta región metropolitana, Bogotá con Dinamarca, lo que busca es precisamente unir esfuerzos, mirar de qué manera un trabajo coordinado permite que todas las personas que vivimos en esta región y en esta ciudad pues tengamos mayor bienestar y, como usted lo decía, la movilidad es uno de los problemas que más nos aquejan. Realmente con esta agencia se va a poder lograr estrategias que, digamos, de alguna manera atraviesen los municipios, como usted lo dice, cuando más municipios se unan a la región? Pues esperemos que sí. Hoy en día, de acuerdo a la ley, la agencia tiene, digamos que los municipios siguen conservando su total autonomía. Entonces, la agencia tiene un papel de coordinación para la planificación de todas estas cosas. Por eso es tan importante que los municipios se suban al bus y vean a la agencia como un facilitador y un coordinador entre Bogotá, municipios, incluso gobernación, para tratar de mitigar al menos todos estos problemas que sufren miles, centenares de miles de bogotanos que tienen que ir y venir o venir e ir todos los días. Luis Ángel, usted ha dicho una cosa súper importante y es que la autonomía de los municipios se conserva, es decir, lo que tiene que ver con la movilidad dentro de los municipios sigue siendo clara responsabilidad de las secretarías de municipales como tal, de las autoridades de cada municipio. Esta agencia regional coordinaría, por ejemplo, si vamos a hablar del municipio de Soacha y empecemos por ahí, ¿no? Que es ya el primer municipio que se ha unido a esta región metropolitana y que por supuesto hace parte de la región de la Agencia Regional de Movilidad. La responsabilidad dentro de Soacha sigue siendo de Soacha y del alcalde de Soacha. Correcto. Pero ahí entra la Agencia de Movilidad para mirar de qué manera se optimiza lo que tiene que ver con movilidad entre Bogotá y Soacha, es decir, entre el Distrito Capital y ese municipio. ¿Cómo sería esa coordinación? Y hablando de ese tema de movilidad regional, que fue uno de los primeros que analizó la mesa y que ya tiene detectados los principales problemas, pero también cuáles son esos retos en ese tema de la movilidad regional. Bueno, hay unos retos grandísimos. Como usted bien lo decía, la agencia no va a tener nada que ver dentro de Soacha, así como no tiene nada que ver con Bogotá. Lo que sí va a hacer es coordinar
por ejemplo, en la autopista sur, esos viajes o esos movimientos o esas frecuencias de buses entre Soacha y Bogotá-Soacha, que hoy en día lo hace el Ministerio de Transporte. Entonces el Ministerio de Transporte va a tener que trasladar esas competencias a la agencia para que la agencia se haga cargo de esto, y ahí pues la agencia está en capacidad de definir rutas, frecuencias, tarifas y demás, y como es la Agencia Regional de Movilidad, tiene que ser en coordinación también con Soacha para que se coordine con los buses municipales de Soacha y también con todo el SITP acá en Bogotá. Eso tiene que ver con generar estrategias, por ejemplo, que tengan medidas de gestión de la demanda, medidas actuales que tengan que ver con pico y placa entre los municipios, diseñar medidas que sean más eficientes y que también sean progresivas en el tiempo. Específicamente es encargarse de la coordinación de esa movilidad que implica. Uy, unos retos gigantescos, y yo no mencionaría pico y placa. Pico y placa, yo creo que ya es hora que lo dejemos atrás. Es una medida, no sé si se acuerdan, la pusieron en el 98 como una medida temporal. Sí, de hecho la mesa de expertos ha estado hablando de ese tema, y por eso el primer tema fue gestión de la demanda. Ya no se habla de pico y placa, sino de gestión de la demanda, tiene razón. Pero creo que pueden haber unas medidas mucho más progresivas que la agencia, digamos que no tiene la autoridad per se de implementarlas, pero sí coordinar con las demás autoridades para hacer algo, como decía hace un momento, es una sola, en este caso Soacha y Bogotá es una sola zona urbana, ¿sí? Que funcionemos bien y que se coordinen, pensando con el deseo, imagínense que tuviéramos una tarjeta Tu Llave para poder ir a Soacha, y que no, yo usuario, yo pasajero, no tuviera que pagar 2 veces por ir de Bogotá a Soacha al cambiar de sistema. Estoy pensando en borrador, con el deseo. Se ha tocado un tema que es fundamental, es el de la financiación. Ya está hablando de tarifas, ¿cierto? De cómo hacer para unificar tarifas, evidentemente para que, como usted lo acaba de decir, los usuarios no tengan que pagar de aquí hasta el límite del municipio, luego entrar al municipio, tener otro transporte allá, en fin, que haya también esa intermodalidad que permita que la movilidad sea mucho más eficiente en la región y entre los municipios, pero todo esto tiene que ver con plata. Tiene que ver con financiación, que es uno de los retos, digamos, fundamentales, y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Bogotá con ese hueco que tenemos de financiación del sistema. Sobre ese tema, ¿cuáles fueron las discusiones en la mesa de expertos en movilidad y las recomendaciones para el tema de la financiación? Yo creo que ese es un tema súper importante, súper importante. Yo no sé si la gente sabe, pero el año pasado la ciudad le tocó sacar de su presupuesto 3.88 billones de pesos para pagar el restante del costo de operación del SITP, y no podemos seguir por X problemas que no vienen al caso, pero creo que no podemos seguir en esa línea. Y una de las recomendaciones súper claves que dimos nosotros, o que quedaron en el documento y que insistimos mucho, es tratar de buscar una fuente permanente para fondear, al menos en parte, la operación del sistema de transporte público regional. Porque siempre nos preocupamos, o los gobiernos siempre se preocupan porque vamos a construir la infraestructura, y para eso está la ley de metros. El gobierno nacional le financia el 70%, hago la infraestructura, muy bonito, las calles, los metros, los trenes, lo que sea, pero operarlos cuesta plata. Operarlos cuesta mucha plata, y si le vamos a cobrar al usuario la tarifa con la cual cubriríamos esos costos de operación, pues nadie se va a subir al transporte público. Entonces, ahí en el documento, que se lo recomiendo, que quedó muy bueno, hay 7 posibles alternativas para hacer para tratar de fondear esa financiación, y ahí pues tendríamos que las autoridades, o si nos invitan, por supuesto, ver la viabilidad financiera, legal, técnica de implementar, para ver cuánta plata se podría recaudar para fondear esto.
Claro, usted habla de esa fuente de financiación permanente, pero también hay una necesidad de tener ese fondo de estabilización tarifaria, que es uno de los graves problemas que ha tenido el sistema de transporte público en Bogotá y que sabemos que hay un déficit de más de 3 billones de pesos. Fue el año Exactamente, es mucha plata. Entonces es fondear, evidentemente, como usted dice, para que la gente no tenga que asumir el costo total de lo que vale la operación, pero que ese fondo de estabilización de alguna manera pues permita que haya sostenibilidad en el tiempo, que haya calidad del servicio. Correcto. ¿Por qué no nos menciona alguna de esas estrategias de las 7 que usted dice que quedaron en el documento? Que por cierto el documento está en la página web de ProBogotá, www.probogotá.org, documento de la mesa de expertos en movilidad que tiene que ver con precisamente esta Agencia Regional de Movilidad. Pues ahí hay varias cosas, hay algo que está digamos, en la ley, por ejemplo, el derecho o la posibilidad de que la agencia tenga el 0.2% de los impuestos a la propiedad de los vehículos, pero aquí hay otro punto interesante y es que aunque la agencia no tiene competencias, sí podría entrar a ver porque, por ejemplo, esa competencia en impuestos entre Bogotá y los municipios. Sí, en las matrículas, ¿no? Exacto, nos ha hecho que mucho dicen, daño. no nos matriculemos en Bogotá, matriculémonos en Mosquera, en fin, en La Calera, en donde sea, que tienen mejores tarifas, que tienen no un descuentos. descuento, pero yo vivo en Bogotá, entonces eso es y pasa más o menos lo mismo en el ICA, para las empresas. Entonces yo creo que ya no la agencia de movilidad, sino el área regional, la región, puede entrar a coordinar para que no compitamos entre nosotros, porque eso al final trae serias desigualdades en el futuro y al final trae problemas. Entonces ese es uno, el del impuesto a los vehículos. Otro puede ser el tema de los peajes que hay o los que ya estén aprobados. Por ejemplo, ahora que estamos con todo el tema de mejorar y ampliar la autopista norte, la carrera séptima, la calle 80, la calle 63, ahí podría haber algún tipo de recursos. También exploramos el tema de captura de valor, siempre exploramos el tema de captura de valor y cuando llegamos a la implementación nos topamos con muchos inconvenientes de tipo político o de tipo legal para ver cómo hacemos que la herramienta, los instrumentos de captura de valor efectivamente funcionan y den dinero. Y habían otras fuentes de financiación, por ejemplo, picos y placas solidarios a nivel regional, para que también tratar de que alimenten ese fondo de estabilización regional y tratar de operar ahí nuestro sistema de transporte para todos. Claro, está el tema de la financiación de estos proyectos que tienen que ver con la coordinación regional que hará la Agencia Regional de Movilidad, pero por ejemplo también hay grandes retos dentro de los mismos municipios. Y hablemos específicamente de Soacha, que es el municipio que ya hace parte de la región metropolitana y que tiene retos enormes, por ejemplo, con el tema de la fase 2 de Transmilenio, que va a llegar hasta Soacha, que necesita, digamos, financiación, que por supuesto une a estos dos municipios, o mejor dicho, a Soacha, con el Distrito Capital. Sobre ese tema, ¿qué se habló en la mesa de expertos? Pues ese tema es muy importante porque además Soacha ya está, Soacha es el principal socio, Soacha es después de Bogotá es el municipio más grande, además que es el municipio donde más gente sale y viene hacia Bogotá. La demanda en ese corredor, los cálculos que hicimos de acuerdo a la encuesta de movilidad es que más o menos todos los días llegan a Bogotá un poco menos de 500.000 de personas desde todos los municipios, pero 300.000 son de Soacha, entonces ahí es importante. La fase 2 de Transmilenio va a ser súper clave. Seguramente vamos a tener, solo Transmilenio no puede. Como ya hemos visto en estaciones Terreros o en San Mateo, las congestiones a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana son gigantescas, subirse al bus desafortunadamente es muy difícil. Esa extensión va a traer más gente al sistema, ahí Transmilenio va a tener unos retos súper importantes, pero no es solo eso, también está, por ejemplo, la potencial línea 3 del metro, sí, que
en teoría está planteada por el Corredor Férreo del Sur, eso va a ser súper importante. También la extensión de la avenida Ciudad de Cali en la parte sur, que llega a Ciudad Verde. Ciudad Verde es una ciudad dentro de una ciudad que no tiene transporte. Entonces todo eso es importante. Ya están en licitación el patio de Soacha, que va a ser un patio gigantesco. El patio me refiero al patio donde guardan los buses, es decir, vamos a tener un patio del transporte integrado en Soacha, que también va a ser súper importante. Porque, por ejemplo, hablando de cosas, si yo tengo patios, mis patios no están donde operan, entonces yo tengo que decirle a los conductores a las 2 de la mañana, vengan a Fontibón, cojan el bus y váyanse hasta Usme o hasta Soacha, para que arranquen a las 4 de la mañana, y eso tiene unos costos importantes para el sistema. Entonces, creo que ahí vamos poco a poco, sí, pero eso, de nuevo, cuesta mucho dinero. Y tenemos que conseguirlo, porque definitivamente el transporte público para una región como Bogotá, Soacha en este caso, es fundamental e indispensable. Luis Ángel, usted ahorita mencionaba una cosa muy importante y son las estrategias de desarrollo urbano orientado al transporte sostenible, como unas estrategias de captura de valor del suelo por donde van a pasar estas obras que usted acaba de mencionar, Transmilenio, Metro, en fin, por donde están los principales corredores de movilidad. Y son fuentes de financiación de alguna manera, que también usted lo ha mencionado, lo que se necesita es plata para que estos sistemas de transporte público, regionales, pues funcionen muy bien. ¿Cómo se podrían desarrollar esas estrategias de desarrollo urbano orientado al transporte en o a través de esta agencia de movilidad regional? Esto es súper importante porque ya hemos aprendido de nuestra propia experiencia que no es solo poner el tren o el bus o el cable, sino que esos proyectos en una región como Bogotá, que ya está muy consolidada, necesitamos insertarlos, integrarlos muy bien con el ambiente urbano construido. No es solo intervenir de andén a andén y dejar lo demás que a su libre albedrío, sino que, por ejemplo, como hemos visto en el ejemplo de Transmicable en Ciudad Bolívar, es el cable, las pilonas, el mejoramiento de espacios públicos, parques, museos, centros de atención al ciudadano, etc. Entonces aquí la agencia regional tiene una oportunidad enorme, y además yo sé que hay gente súper capaz en esa agencia, de hacer la coordinación, que ahí siempre hemos fallado entre las diferentes autoridades locales. Si vamos a hacer un proyecto Bogotá-Soacha, la agencia va a jugar un papel súper importante en coordinar al alcalde de Soacha, al alcalde de Bogotá, para que esos proyectos se integren bien con el transporte urbano, porque si eso pasa, va a ser muy atractivo vivir ahí, y eso va a tener unas implicaciones en los precios, y vamos a poder capturar parte de ese valor generado por la infraestructura de transporte para usarlo, para reinvertirlo en las infraestructuras de transporte. Esto es importante porque muchas veces la gente dice, ¿por qué me están cobrando más? Pero muchas veces no somos conscientes de que la ciudad o la región o los municipios invierten miles o centenares de millones de pesos en un sistema de transporte, el cual está beneficiando a mucha gente, a mí también, me está valorizando mi predio o mis predios, y la idea de esto de captura de valor es que la ciudad capture parte de ese valor adicional generado, que nos repartimos entre el dueño del predio y quien hizo las inversiones multimillonarias. La idea después es usar ese dinero, ojalá que se reinvierta todo de nuevo en la operación, ojalá. Claro, y ese desarrollo del que se está hablando, ese desarrollo orientado al transporte, tiene que ver con el bienestar de la gente. Correcto. O sea, acercarles servicios que no tengan que desplazarse tampoco tanto de un lado al otro, sino que fácilmente puedan encontrar los servicios que requiere un ciudadano en temas de salud, de recreación, de bienestar, de educación. Trabajo. Sí. Exacto, claro. Una cosa importante es todos esos sistemas. Si yo uso carro, está bien, o sea, no satanizamos tampoco a los usuarios del carro.
A mí me conviene, Adriana, que usted ande en transporte público. A mí me conviene, Adriana, que usted ande en bicicleta. Yo sé que yo nunca me voy a subir a un carro, a un bus, por poner un ejemplo, que hay gente que dice eso, como hay gente que nunca se va a subir a una bicicleta. Está bien, pero a quienes ya están así con ese tipo de posiciones, pues que los demás usemos el transporte público nos conviene. Entonces, nos conviene a todos. Entonces, eso es importante porque esa conveniencia tengo que financiarla de algún lado. Sí, usted mencionaba ahorita las personas que usan carro, las personas que usan bicicleta, y eso me da la oportunidad de preguntarle por el tema de transporte intermodal, la intermodalidad. ¿Cómo entra a jugar la intermodalidad en esa agencia regional de movilidad? Porque no es solamente el transporte público. De acuerdo. Claramente, la mayoría de las personas se mueven en transporte sí. público y claro, todo el tema logístico. ¿Cómo entra ahí a jugar esta combinación de modalidades de transporte y de necesidades de la gente? Hay varias cosas interesantes porque ahí también, por ejemplo, estaría una potencial fuente de financiación para la agencia, que son todos los derechos de explotación de esos futuros centros de intercambio modal. Esos centros de intercambio deberían ser... ¿Eso qué quiere decir? Parqueaderos, donde dejo mi bicicleta y me monto al tren, hasta donde llego con mi carro y puedo coger otro tipo de transporte. Correcto, sí, puede ser. Intermodal es que yo llego en algo y me voy en otra cosa, por ejemplo, y vuelvo en algo y me voy en otra cosa. Hay diferentes modalidades, todo depende del tipo de proyecto en el lugar específico que se decida, pues entre los municipios y liderado por la agencia. Entonces, por ejemplo, lo que existe en muchas partes del mundo, ya que nos gusta compararnos con Estados Unidos o Europa, es que la gente que vive en las afueras de la ciudad llega en su carro digamos, al Portal Norte, y en el Portal Norte parquea y ahí se sube al Transmilenio. Y en el ticket de Transmilenio, por ejemplo, está el costo, le está cubriendo el costo de parquear. O puedo venir en bicicleta y hay unos, como en el Portal de las Américas, que son cientos de bicicletas que están llenos. Yo subo, llego en mi bici y me voy en el metro, por ejemplo. Las estaciones de la primera línea de metro pues van a tener casi todas unos parqueaderos para bicicletas muy buenos para tratar de alimentar esa última milla, esos accesos y egresos con formas de transporte más sostenibles. Entonces ahí están esos temas y también está el tema de la carga. Sí, y ahí la agencia pues sería fundamental, precisamente en esos límites que usted dice. Exacto. Cuando salimos de un municipio estamos en el límite con el otro municipio, ¿cómo facilitamos esa intermodalidad? De acuerdo, ahí la agencia va a ser súper importante porque como estamos en el límite, un municipio dice hasta aquí llego, de aquí para allá no me importa, pero la agencia debería decir, no, vea que sí importa, sí, porque esto es una frontera administrativa, aquí sigue la gente en su vida diaria y ahí va a ser clave el papel de la agencia para coordinar todas esas cosas que siempre nos faltan 5 centavitos para el peso, como por ejemplo dejar el Portal El Dorado que no hubiera llegado al aeropuerto. Por poner un ejemplo, sí, que eso fue por pura competencias entre nación y distrito. Y este tema de la intermodalidad nos lleva al otro asunto que trataron en la mesa de expertos y que tiene que ver con el transporte interurbano. Se hacía énfasis en términos de la operación que suponen unas conexiones interurbanas en ese sistema de movilidad para garantizar la conectividad de los viajes en la región, dando prioridad al transporte público, que es lo que estamos hablando también, y al transporte de carga. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son esos objetivos, por ejemplo, que tienen que ver con el transporte de carga, que también es digamos, un reto importantísimo, teniendo en cuenta pues que por esta región del país se mueve una porción muy importante del Producto Interno Bruto, casi más del 90%? De acuerdo. Ahí hay un problema grande y es, de nuevo, las competencias, porque por un lado tenemos el gobierno nacional, por ejemplo, está el tema de renovación de flota, porque en el caso de Bogotá, ese tipo de vehículos son los que más contaminan el aire y si entran a la ciudad pues afectan mucho más porque están afectando a muchas más personas. Estoy hablando solo del tema de contaminación, por ejemplo, pero está todo el tema, los camiones por la Boyacá o por la autopista norte o por la calle 13, todo el tema de seguridad vial, porque
los usuarios de bicicleta son muy vulnerables a ese tipo de vehículos, por ejemplo, los temas de congestión. Entonces también ahí hablamos de centros logísticos. Habría que ver cómo se pueden plantear para que todos esos grandes vehículos no tengan que entrar siempre a la ciudad y tengamos una región coordinada. Ya tenemos unos grandes clústeres industriales sobre la calle 80, sobre el norte en Gachancipá, Tocancipá. Entonces la idea es que la agencia ahí también tiene que jugar un papel súper importante para coordinar todas esas llegadas, accesos y salidas de todas esas toneladas, y además eso es plata, eso es economía, eso mueve la economía, que es súper importante. Claro, es empleo, es desarrollo, en fin, que haya unos corredores de movilidad por donde todo el tema logístico pues pueda tener continuidad. Además, porque también uno de los retos o de las cosas que tendrá que hacer la Agencia Regional de Movilidad es entender muy bien los sistemas de transporte de cada municipio de la región. ¿Cómo funciona? Es decir, cómo es que funciona y de qué manera entonces se va a poder interconectar, digamos, un sistema con el otro. Se puede llegar a pensar incluso en un sistema, en un SITP regional que vaya por los municipios que hacen parte de la región metropolitana. Pues yo creo que ese sería el ideal, que yo con mi tarjetica Tu Llave que me suba en Soacha y me baje en Gachancipá pagando una sola tarifa, y que entonces me suba en el bus de Soacha y llegue a la estación del metro a Soacha y después me voy en el metro y después cojo el tren del norte por toda la NQS novena y me baje en Zipaquirá, solo una tarifa. Imagínense, eso sería ideal, pero eso tenemos que financiarlo de alguna forma. Eso sería lo ideal, tener una sola, como funciona también de nuevo en muchas regiones del mundo, donde es un solo sistema gestionado por una sola autoridad, quien es la encargada de coordinar todo esto, porque coordinar, a veces yo sé que tenemos derecho a quejarnos, nos quejamos, hay mucho por mejorar, aunque hemos mejorado muchísimo, pero gestionar millones de viajes en una ciudad como Bogotá, con tantos problemas, tráfico, cierres, obras, es un reto gigantesco que la gente que está ahí lo sufre día a día y hace lo mejor que puede. Luis Ángel, pues muchísimas gracias por contarnos cuáles son esas recomendaciones, las conclusiones, lo que los expertos en movilidad están viendo como una oportunidad, porque claramente usted lo ha dicho. Es decir, todos sabemos los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad, pero también quienes estudian estos temas pueden ver lo que los demás no vemos, y es que son las oportunidades de mejora, y de eso se trata esta mesa de expertos en seguridad. Hemos mejorado muchísimo en los últimos 20 años, pero tenemos muchas más cosas por hacer. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por estar con nosotros, siempre siguiendo los contenidos de ProBogotá. Todo el documento, de la mesa de expertos en movilidad, Agencia Regional de Movilidad, y los otros dos anteriores de los que ya hemos hablado, están en nuestra página web, ahí los pueden consultar. Muchas gracias por estar siempre con los contenidos de ProBogotá Regional.